Se complica el fenómeno migratorio en Ciudad Juárez. A la llegada masiva de centroamericanos, de la cual hemos hablado por meses, se suman cientos, es más, miles de mexicanos, sí mexicanos, que también buscan asilo en los Estados Unidos. Como los demás requieren asistencia, pero rechazan vivir en albergues, nos lo cuenta Luis Pavón. La llegada de migrantes a Ciudad Juárez ha tomado otro rostro. En apenas un mes, 2.500 mexicanos que dicen huir de la violencia en sus estados arribaron a esa urbe fronteriza para solicitar asilo político en Estados Unidos. Se instalaron en campamentos improvisados en las inmediaciones de los puentes internacionales. Se trata de una situación extraña, inusual y grave, según coinciden los directores de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez y la Casa del Migrante, respectivamente. Sí, nos llama mucho la atención porque no es algo normal, no es un flujo normal de migración. Primero se empiezan a sentar aquí en el Puente Santa Fe, un grupo de 10, 15 personas. De un momento a otro ya están 30, de un momento a otro ya son 100, y así sucesivamente. Voy para 9 años, casi 10 años en la Casa del Migrante. Es común que el mexicano pase, es común que el mexicano quiera pasar, o que haga el intento, o que esté, ¿verdad? Pero igual que los demás centroamericanos, uno que otro, nunca en grupos, nunca en algunos puentes claves, en los 3 puentes, el Puente Santa Fe, Puente Libre, Puente Zaragoza. La mayoría somos de Michoacán. Está difícil allá con, pues, la inseguridad más que nada. A mí me hizo una llamada para amenazarme, traigo unos mensajes ahí también que me mandaron, que iban a matar a mi esposa y a mí. Enrique y su familia, agricultores michoacanos, llevan 2 semanas viviendo a la intemperie en una banqueta de Ciudad Juárez, tras la amenaza de muerte de que fue objeto. Asegura que la violencia en Michoacán se encuentra fuera de control y no sienten apoyo del gobierno del estado. Enrique forma parte de cientos de michoacanos que viven en este campamento en espera de que les toque su turno para subir al puente fronterizo y solicitar asilo en Estados Unidos. ¿Cómo decide de repente, piensa en Ciudad Juárez, como en la frontera, como una opción para tratar de ponerse a salvo? Ya me habían dicho que estaban dando al refugio aquí en Estados Unidos, pues por lo mismo, por lo de la violencia y eso. Hay muchos secuestros, hay extorsiones por donde quiera. Entonces uno trabaja bien para más o menos vivir, para que lleguen y le quiten a uno lo poquito que uno tiene. ¿Qué los motivó a venir acá a la frontera? Pues a buscar un mejor futuro, pues, de la delincuencia, porque estaba difícil. ¿Había amenazas contra ustedes, contra su familia, situaciones? No, pero pues muchas personas han sido amenazadas ahí alrededor que no queremos pues ponernos a llegar a ese límite pues nosotros. Las caravanas de mexicanos empezaron a llegar a Ciudad Juárez en septiembre. La mayoría procede de Michoacán, Zacatecas, Durango y Guerrero. En el Parque Chamizal, a pocos metros del Puente Libre, los campamentos están organizados por estados. Hay un líder por entidad que los apunta en una lista, les asigna un número y así esperan a que la autoridad migratoria de Estados Unidos decida llamar una cantidad de familias para empezar el trámite. El tiempo de espera es indefinido. Los connacionales son apoyados por organizaciones como la Cruz Roja, que les proporciona alimentos, cobijas y juguetes para los niños. Tenemos, aparte de darle la asistencia humanitaria, tenemos un programa en el cual hacemos restablecimiento de contacto entre familias, con el cual les permitimos o les apoyamos con una llamada telefónica de 3 minutos. A diferencia de los centroamericanos que son retornados a México para esperar el trámite del asilo, los mexicanos deben llevar el proceso del lado estadounidense al ser oriundos de un país vecino de Estados Unidos. Ahora son mexicanos, están en su país, somos vecinos. La cuestión de la diplomacia, en cuestión del asilo político, marca otras normas. Por lo que me dice, hasta ahorita el gobierno no ha volteado a ver a los mexicanos que están ahí en espera de ese asilo. Yo creo que en cuestión de voltear a ver y hacer una acción, yo creo que no. Vean, ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno municipal. El director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez admite que esta situación es más compleja que la vivida con los centroamericanos y que cada día llegan más personas.
Rogelio Pinal asegura que la autoridad municipal busca trasladarlos a un albergue, pero ellos se niegan. Estima que el 40% de quienes están en esos campamentos son niños. Muy complicado. Te platico la situación a mí, en lo personal, y al presidente municipal. Lo que nos preocupa son los niños y niñas que se encuentran en situación de calle con sus papás. ¿Por qué? Aquí Juárez es un clima muy extremoso. ¿Estamos en una situación grave? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos personas en la calle. Esa es la situación grave. Entonces, ¿qué nosotros como autoridad podemos hacer? Estamos limitados. Situación que los lleva a plantearse si los mexicanos que acampan en la vía pública de Ciudad Juárez son migrantes o desplazados de la violencia. Pues nos sentimos desesperados, pero pues hay que aguantar. Más que nada. También para llegar y regresarse uno luego, pues no tendría chiste. Hace una hora, digamos, mi hijo yo lo encontré, estaba allá en aquel rincón y me dice, mamá, pues vámonos, dice que al cabo si me matan, pues bueno. Digo, mi hijo, no. En la realización, Manuel Delgado y camarógrafo Yair Jiménez. Luis Pavón Vázquez, Noticieros Televisa. Vaya sorpresa que te llevaste al llegar a Juárez y ver que el fenómeno migratorio ahora lo marcan mexicanos huyendo de sus estados por la violencia, Luis Pavón. Y la cantidad de mexicanos, además, que hay ahí en la frontera. Y las autoridades municipales temen que esto se pueda desbordar. Dicen que hasta ahorita está bajo control, pero piensan que pueden seguir llegando mexicanos. Porque además también pudimos hablar con gente que está vinculada al proceso de los migrantes en Ciudad Juárez y me decían que han tenido conversaciones con la autoridad del CBP, los que son los encargados del tema de migratorio. Dicen, si empezamos a dejar pasar familias mexicanas, temen que se pueda venir más cantidad todavía de mexicanos, porque ellos sí tienen que vivir el proceso del lado estadounidense por ser un país vecino. Y el otro dilema es, ellos a los mexicanos no les pueden prohibir la circulación como podría ser con los centroamericanos, ¿no? Entonces, cada día podría ser más y más la llegada de mexicanos y dicen, ¿quién está detrás de todo eso? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo de repente de ser 2 o 3 que venían de vez en cuando, ahora son 2.500 mexicanos? Espontáneos no son. Difícilmente. Está muy complicado, o sea, nadie cree la versión de que sean espontáneos, porque además fueron como en estas operaciones hormiga, que fueron llegando de 2, que fueron llegando de 3 y así se fueron acumulando. ¿Y por qué deciden vivir en la vía pública además? ¿Por qué no se van a los albergues? Es otro sentimiento. Para verse, para notarse, ¿no? Pero fíjate que en Ciudad Juárez los habitantes tienen sensaciones encontradas, sentimientos, porque dicen, a los centroamericanos están en albergues, ¿por qué a los mexicanos los tienen en la calle? O sea, sí se preguntan, ¿por qué los mexicanos están en la calle? Las autoridades federales temen que esto suceda en los otros puntos neurálgicos de la frontera, no solo en Juárez. Están previendo que se pueda desplazar este fenómeno ante que se sature Ciudad Juárez y se empiece a dispersar en otras ciudades fronterizas. Pero bien dices, va a depender de la respuesta que tengan del otro lado, cuántos pueden ser atraídos a la frontera, ¿no? Totalmente. Hay días en que no llaman a ni una sola familia para que haga el trámite y a veces llaman a una, llaman a 2. O sea, pueden estar meses también ahí acampando en Ciudad Juárez. Frío extremoso en Ciudad Juárez. Viene peor. Muchas gracias, Luis. Gracias. Buenos días. Mientras tanto,